Muy buenas tardes nuevamente, clientes de Forex Chile, Forex Perú. Como les mencionaba en un comienzo, esta presentación, que se llama Análisis de Instrumentos Financieros, se va a enfocar en analizar a profundidad el comunicado emitido por el Banco Central el jueves pasado, donde también revisaremos cuáles son los tópicos ya que nosotros debiésemos estar atentos para operar en primera instancia y fundamentalmente el dólar peso. ¿Ya? Perfecto. Bueno, me presento antes que todo, mi nombre es Felipe Salinas, soy ingeniero civil industrial, actualmente acá en la empresa en mayo cumplo 2 años, estuve en primera instancia como ejecutivo de inversiones, ya en el área comercial y actualmente estoy como analista de inversiones en el área de postventa, ya lo que me ha permitido poder realizar todo este tipo de presentaciones y hacerle seguimiento más de cerca también al dólar peso. Entonces, bueno, este fue el comunicado que se emitió el jueves pasado, ¿cierto? Donde, ¿qué ocurrió? Bueno, se mantuvo la tasa, el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en un 4%, ¿cierto? Algunas corredoras, bancos estimaban que en esta reunión podrían haber recortado la tasa a un 3,75, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué no recortaron la tasa? Básicamente por lo que dice este párrafo que habla del IPC. No sé si alguno de ustedes estuvo operando el dólar peso cuando se entregó el dato de IPC acá en Chile, ¿ya? Y el dato de IPC fue mayor a lo esperado, es decir, la inflación en Chile estuvo alta el mes de marzo, luego que de inmediatamente especuló que el Banco Central no iba a recortar las tasas y eso provocó caídas aproximadamente de 15 pesos en el dólar, acá en Chile, ¿ya? Así que ese fue un factor importante. Y como conclusión, ¿qué dice el Banco Central? Siguen con un comunicado un tanto plano, ¿cierto? Porque no dicen que van a recortar, o tampoco que no van a recortar, sino que dicen que van a evaluar la posibilidad de introducir nuevos recortes. ¿Ya? ¿En qué concordamos todas las corredoras y bancos acá en Chile? En que la tasa durante este año debiese llegar a un 3,5. ¿Ya? Es decir, nos quedan 50 puntos bases más para seguir recortando la tasa. ¿Ya? Y básicamente, ¿en qué tenemos que fijarnos? En los datos que se entregan acá en Chile, el IMASEC, ¿cierto? El IPC, el desempleo, todos los datos sectoriales también importantes, las exportaciones, las importaciones, y con eso nosotros podríamos estimar si es que el próximo mes podrían recortar la tasa a un 3,75. ¿Ya? Por el momento, y antes del recorte, perdón, del comunicado que se emitió la semana pasada, nosotros estimábamos, y el consenso de los analistas, que el próximo mes, es decir, en el próximo comunicado del Banco Central, se debiesen recortar en 25 puntos bases más. Y por ahí también puede estar pasando la subida que está teniendo el dólar peso en estos últimos días. ¿Ya? Entonces, como resumen del comunicado, la tasa se mantuvo en un 4%, en qué fijarse principalmente en la inflación, y el Banco Central dejó abierta la posibilidad, mediante una evaluación, de realizar nuevos recortes. ¿Ya? Como recomendación personal, les sugiero revisar la página, que es del Banco Central, que acá yo la estaba viendo, ¿cierto? ¿Y por qué les recomiendo revisar esta página constantemente? Porque aparecen todos los comunicados y presentaciones actualizadas. Ya hoy día, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, realizó una conferencia organizada por ACIMET. ¿Ya? Si ustedes pinchan acá, pueden ver la presentación que realizó Rodrigo Vergara, en las cuales analiza, bueno, habla también del comunicado que se emitió la semana pasada, ¿cierto? Se mantuvo en un 4%, del escenario internacional, cómo nos puede afectar a nosotros como país, ¿cierto? Yo esto se lo voy a hacer llegar a mis clientes, ustedes también se lo pueden solicitar a su analista ejecutivo, o simplemente pueden entrar a la página y descargarlo ahí, ¿ya? Y donde habla del escenario internacional, ¿cierto? Del desempleo, cómo está en Estados Unidos, en Europa, cómo podría influir en nuestra economía y por ende también en nuestra moneda. Y acá más abajo habla
bueno, habla de China también, ¿cierto? Nosotros somos un país exportador de cobre, por lo que el crecimiento o decrecimiento en este último tiempo de China afectará, ¿cierto?, el precio del cobre y por ende también el peso chileno. ¿Ya? Y el escenario interno ratifica también, ¿cierto?, que nos estamos desacelerando, que nuestros exportadores o el destino de las exportaciones se ha diversificado un poco, pero sigue siendo China nuestro principal consumidor. También, bueno, la actividad del PIB de nuestro país. Y qué dato también importante, bueno, está acá un poco más abajo, el de la tasa para los próximos meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo acá el comunicado y este informe? Básicamente las tasas dicen fluctuar entre un 4 y un 3%. ¿Ya? Así que muy importante, traten de revisarlo y más que nada seguir la página del Banco Central donde pueden encontrar todo este tipo de informaciones, el calendario también de noticias para las próximas semanas que se vienen. Ya yo por ahora estábamos revisando acá la presentación y en el corto plazo las únicas noticias que están publicadas que encontré, bueno, el 30 de abril se entregan los datos de producción industrial chilena, la producción de cobre en Chile y el desempleo. De estas tres noticias, ¿cuál es más importante? El desempleo claramente. Ya el mes pasado el desempleo disminuyó levemente y también fue un dato alcista para el peso chileno, por ende el dólar en Chile cayó. ¿Ya? ¿Qué datos también hay que fijarse? El IMASEC, como les mencionaba, que aún no tiene fecha de cuándo se va a entregar, el IPC, ¿cierto? Esos dos principalmente. Bastante importante para poder determinar qué podría comunicarnos el Banco Central durante la próxima minuta. Ya también durante este mes, el 29 y 30 de abril, entrega el comunicado del Banco Central de Estados Unidos, ¿cierto? Como ustedes bien saben, los últimos meses han estado realizando recortes de su política QE3, política monetaria expansiva, ¿cierto? En 10.000 millones de dólares mensuales, ¿ya? Pero adicional a eso, ¿qué dijeron? Que el próximo año, particularmente en el tercer trimestre del 2015, debían subir las tasas. Bueno, en estos momentos las tasas están súper bajas en Estados Unidos, ¿cierto? Están entre un 0 y un 0.25. Ya, pero lo que ocurra también el 29 y 30 también va a influir en nuestro, bueno, en el dólar y en nuestra moneda. Ya, así que, bueno, eso fue el informe, la página, seguirla de cerca, las noticias que se vienen por delante. Y ahora vamos a revisar el dólar peso, cómo se encuentra hoy en día. Ya, este es el dólar peso en gráfico de velas diarias. Ya, ¿cómo cerró el día que se entregaba el informe? Cerró en 557 aproximadamente el día de ayer, luego de estas festividades, ¿cierto? De Semana Santa, abrió el día de ayer con poca variación. Nosotros esperamos que abriera con un gap mayor, ya que había un feriado de por medio, pero abrió en niveles similares a los que cerró el jueves pasado. Llegó a caer a 554.8, lo que nos da señales de que el mantener la tasa en un 4% era una señal bastante bajista para el dólar peso. Sin embargo, en horas de la tarde revirtió su tendencia y el día de hoy abrió con un gap al alza y sigue subiendo. ¿Y por qué? Se pueden preguntar ustedes. Bueno, nosotros investigamos, ¿cierto? En Chile se liquidaron muchos contratos forward, lo cual hizo que hubiese una escasez de dólares en nuestro país, porque las grandes empresas tuvieron que comprar dólares para hacer su cobertura, ¿cierto? Y por otro lado, acá en Chile se eliminó, o se estaría eliminando una reforma tributaria que se llama FUT, la cual beneficiaría bastante, o que beneficia bastante a las grandes empresas, ¿cierto? En el caso que se mantuviera el FUT. Pero como lo eliminaron, no es un beneficio que ya tengan estas grandes empresas, básicamente por la doble tributación. ¿Ya? Y eso haría que nuestro país sea menos atractivo que ayer para invertir, principalmente para empresas extranjeras. ¿Ya? Así que también eso se especularía y se especula inmediatamente que no es muy beneficioso para nuestra economía y por ende también el dólar se aprecia y nuestra moneda se deprecia. ¿Ya? Así que, bueno, en el corto plazo
estamos en una zona de techo que son los 561.5, en este momento está en 562, ¿cierto? Una zona de techo importante por el comunicado y básicamente porque se mantuvo la tasa en 4%, esto debiese corregir y caer un poco, por lo menos a nivel de 550, pero en caso de mantenerse sobre los 562 ya podríamos ver un repunte mayor, incluso hasta la zona de máximo de este año, que fueron los 576. ¿Ya? Por otro lado también lo técnico nos indica que acaba de romper una línea de tendencia bajista de mediano plazo y se estaría ubicando en estos momentos con fuerza en los 562. El MACD también cruzó al alza y muestra señales de recuperación para llegar a niveles sobre el 0%. ¿Ya? Así que por lo técnico esto es alcista, pero por lo fundamental en el corto plazo debiese corregir. En el gráfico de una hora, esto lo adjunto básicamente para demostrar los niveles importantes, los 561, si sigue subiendo debiese llegar a los 564, próximo nivel los 568 y ya si rompe los 568 ir a buscar los máximos del año. Ya en caso de corregir, 557 como piso, luego están los 553 que no los marqué acá en la gráfica, pero sí los 553 y luego los 550. ¿Ya? Así que estos son los niveles importantes a seguir, pero como les mencionaba, por lo técnico, en el corto plazo debiese ser al alza, por lo fundamental en el corto plazo debiese ser a la baja, por lo fundamental en el largo plazo, esto es alcista, estamos en una tendencia alcista, ¿cierto? Acá lo podemos ver. Y bueno, nuestra empresa entregó un comunicado hace un mes, si no me equivoco, donde informamos que el dólar durante este año debiese fluctuar entre los 580 y 600 pesos. Así que en el largo plazo, mediano largo plazo, durante este año, la tendencia sigue siendo alcista. ¿Ya? Y acá también podemos revisar un gráfico semanal, donde también se ratifica esta ruptura de la tendencia bajista de corto plazo, lo que nos daría señales de recuperación. Pero a los que quieran comprarse les recomiendo tener precaución, ¿cierto? Porque lo fundamental de corto plazo nos indica que debe haber una corrección básicamente por la mantención de tasa en un 4%, lo que beneficiaría a nuestro peso chileno. Hoy en la noche también hay datos en China, el PMI preliminar del banco HSBC, que podría influir durante la madrugada en el precio del cobre y por ende también repercutir en nuestro peso chileno. ¿Ok? Bueno, esa es básicamente la presentación. Ahora les agradecería si ustedes me hacen consulta a través del chat. Podemos revisar la plataforma para ver los precios actualizados. En este momento tiene una leve caída el dólar peso, llegando a 561.6, ¿cierto? Pero ¿por qué será esto? Es necesario revisar el precio del cobre. El cobre antes de hacer esta presentación lo vi que estaba subiendo fuertemente, así que me imagino que debe ser por eso. Pueden hacerme las consultas mientras, ahí en el chat. Mientras tanto yo busco el cobre para que revisemos también cómo influye este commodity. ¿Ya? Bueno, está en 3.04, yo lo había visto en 3.05, se mantiene en un canal lateral entre los 3.06 y los $3 la libra. Hoy día, como les mencionaba en la noche, hay datos importantes en China, ya que en caso de ser favorables, es decir, un PMI mayor a 50 puntos y mayor a lo esperado, el cobre podría tener un repunte y por ende el dólar caer también, ¿cierto? Pero por otro lado, y como han sido los datos entregados en los últimos meses, han sido todos negativos en China, podríamos ver un retroceso en el precio del cobre y por ende subidas en el dólar peso. Ok, bueno, estimados, si no hay consultas, me comienzo a despedir. Espero le haya servido de algo esta presentación. A modo de resumen les digo, seguir muy de cerca los datos de IMASEC, los datos de inflación, ¿cierto? El IPC, y también los datos que se entregan durante la próxima semana, como es el desempleo en Chile. Ya que en caso de ser menor a lo esperado, aún no hay un estimado, pero si es menor a lo esperado, eso debiese influir negativamente para el peso chileno y alcista para el dólar acá en nuestro país. Ok, me despido entonces, que tengan una muy buena tarde, una muy buena semana lo que queda,
Y ante cualquier duda pueden solicitarla con su analista o ejecutivos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.